Hola y bienvenidos a este canal de Sobre Todo Yo. En esta ocasión iniciaremos con una nueva sección sobre historias y relatos con temática sobrenatural. Aquí contaremos esas historias que nos contaban nuestros abuelos o personas mayores cuando se reunían por las tardes a la sombra de un árbol o en el patio de una casa, después de una jornada larga de trabajo. Bien, primeramente déjenme contarles que yo soy de un pueblo de provincia y me encantaba cuando era pequeño escuchar este tipo de historias, lo que me valieron varios regaños y castigos de parte de mis padres, cuando por las noches no podía conciliar el sueño. Eran como las 6 de la tarde, en el pequeño pueblo donde nací. Frente a nuestra casa, a unos cuantos metros, se encontraba un árbol enorme, que igualmente proyectaba una gran sombra, muy fresca, y a su alrededor se encontraban más casas. Los vecinos comenzaban a salir con las sillas de madera o de plástico para sentarse a la sombra del árbol al que llamaban la matita. Otros tantos preferían sentarse en sus raíces que sobresalían del suelo. Las conversaciones giraban en torno al clima, del tiempo tan caluroso que hacía. Las amas de casa hablaban de lo que habían cocinado y de cómo solían preparar aquel platillo sus madres. Los hombres, por su parte, hablaban de sus labores en el campo, de sus tareas que los habían mantenido tan ocupados durante el día. En aquella ocasión, las conversaciones se centraron en las ocupaciones de los que estaban ahí reunidos y de los demás habitantes de aquel pueblo, ya que, pues, al ser un pueblo chico, las personas se conocían medianamente bien. Si hablaban de algún agricultor, hablaban de lo que sembraba o de lo que solía sembrar. Si era de un ganadero, si tenía muchos o pocos animales, o si aprovechaba la leche o la carne. Y algo similar cuando se trataba de pescadores, o carniceros, o incluso comerciantes. De repente salió el nombre de una persona que hizo a todos los que se encontraban bajo la sombra de aquel imponente árbol centrar su atención en dicho personaje. Nomás don Candelario se la pasa bien a gusto despachando su tienda. Esto lo comentó una de nuestras vecinas, lo que hizo que todos comenzaran a hablar de don Candelario. Y la razón era que aquel hombre manejaba la tienda más grande del pueblo y probablemente la más grande de varios pueblos a la redonda. Ahí uno podía encontrar de todo, desde comestibles, ropa, calzado, papelería, en fin, aunque se vendía un poco de todo. En eso escucho la voz de mi abuelo, y también todos los que estaban ahí presentes comenzaron a poner atención, ya que estaba contando su historia o lo que él recordaba de la historia de don Candelario. Yo conocí a don José, papá de Candelario. Él fue el primero que comenzó a traer mercancía para vender aquí en este rancho. Traía petróleo, aceite, arroz, frijol y lo que se le hacía que la gente ocupaba más. Era bien buena gente. Tenía bonito modo de despachar a la gente. También se hizo de unas pocas vaquitas y ya sacaba leche, y su mujer hacía queso y requesón muy buenos. Antes aquí la gente terminaba las cosechas, las dejaba guardadas en los jacales y se iba para la costa al corte de tabaco o de café. No faltaba que ocupaban gente para aquellos lados de la costa. Ya cuando la gente empezó a amañarse a vivir aquí, fue cuando les empezó a ir mejor a don José y a su familia. La cosa estuvo en que pues ya hace mucho tiempo llega un corita a trabajar en unos chilares, que se habían juntado varios a sembrar, y hasta andaban trayendo un ingeniero con ellos. Se dio mucho chile en aquel entonces. Para ese entonces don José ya se había hecho un cuartito para poner su tiendita, y tenían al Candelario chiquillo de a tiro. Se me hace que lo mandaban a la primaria todavía. Pero la cosa es que cuando el corita bajaba a comprar cosas para comer a la tienda de don José, le pagaba con algún billetito. A veces le sobraría feria, a veces no. Pero lo que la gente decía era que después cuando revisaban donde guardaban los centavos, era que también hallaban hojas. La gente dice que de recién no sabían cómo llegaban esas hojas ahí,
Quizás creyeron que eran vagancias del Candelario, pero luego se dieron cuenta, porque echaron de ver que cuando el Corita llegaba a comprar y luego se iba, luego aparecían las hojas. Y la cosa era que don José y su esposa, pues veían que les pagaban con aquel billetito. Lo revisaban y lo veían que era de veras. Pero pues ya luego, pues se volvían hojas. La gente decía que el Corita cortaba hojitas de algún árbol que se hallaba, y las agarraban con las dos manos hasta llegar a la tiendita. Y cuando abría las manos ya sacaba el billete, con el que iba a pagar a don José. Todo aquello iba contando mi abuelo mientras yo y todos los demás prestábamos atención. Yo con mi mente de niño me encontraba fascinado con la sola idea de que aquel Corita podía transformar las hojas de los árboles en billetes. ¿Y don José nunca se dio cuenta o nunca le reclamó al Corita ese?, preguntó uno de los que estaban ahí presentes. No, nunca se oyó que les reclamara. El señor y la señora eran bien buenas gentes. Yo creo que les daba lástima a aquel Corita. Y pues les seguían vendiendo aunque sabían, pues, que no les iba a pagar. Pues qué tontos. Yo creo que por eso don Candelario no le fía a nadie, ni se compadece de nadie tampoco, dijo una señora. Pues la gente dice que cuando antes que el Corita se fuera del pueblo, le dio algo a don José, alguna especie de amuleto. Unos dicen que era una piedrecita, otros dicen que era un hueso de algún animal que había tallado. La mera verdad es que quién sabe. Pero a partir de ahí le empezó a ir cada vez mejor, tanto a don José como a su familia. Lo que sembraba se le daba muy bien, y eso que no lo atendía tan bien, pues no se dedicaba mucho a la siembra. Sus vaquitas tuvieron más y pronto se hizo de mucho ganado, y su tienda pues se fue surtiendo más y más. Cualquier cosa que aquel Corita le haya dado como agradecimiento le funcionó muy bien. Fue una bendición muy grande. Pero pues ahora don José ya está muy enfermo, está muy malito, pobrecito, y la gente comienza a decir que si él falta, lo que el Corita le dio dejará de funcionar. Después de aquella historia, todos comenzaron a murmurar y a cambiar impresiones sobre quién era aquel Corita, pero también sobre qué pasaría cuando don José faltara. Yo en ese entonces también me quedé con esas mismas dudas que todos los demás tenían. No fue hace más de 3 años que visité a unos parientes en el pueblo donde nací. Miré por última vez la tienda de don Candelario, que anteriormente fue de don José, aunque yo ya no recordaba a aquel hombre. Y pues ya hacía 11 años que había fallecido, y aunque la tienda aún existía, ya no era nada en comparación de lo que solía ser. Ya los estantes estaban pues descuidados, acumulando polvo, y algunos productos que ya habían expirado aún seguían en la tienda. A don Candelario se le miraba ya cansado, y se encontraba solo en aquella tienda. Su mujer pues había muerto, y su único hijo, después de terminar la universidad, tomó un trabajo que le ofrecieron en Estados Unidos, donde también se casó y formó su propia familia. Esto fue lo último que supe de esta familia, que fue muy apreciada y posiblemente envidiada por muchos en el pueblo. Y ahora siguen rondando las mismas dudas en mi cabeza acerca de aquel Corita del que hablaba mi abuelo. ¿Quién era? ¿Quién podía transformar aquellas hojas en dinero y realizar talismanes que solo servían pues a aquel a quien iban dirigidos? Todo esto de ser cierto, pues aquella historia. Y al darle vueltas en mi cabeza, hay algo que pues aún causa mucha inquietud. Son nuevas dudas y pensamientos que pasan por mi mente.
pues pensar en si fue cierto que el poder del talismán que se le entregó a don José de manos de aquel Corita, como lo llamaba pues mi abuelo, hubiera terminado su función cuando don José falleció, pero a mi parecer fue como una maldición que cayó sobre su familia. Después de tantas bendiciones que les trajo aquel poderoso artefacto, después cayó pues algo como una maldición, y que tal vez podría afectar también al hijo de don Candelario, a su familia. Eso pues quién sabe, la verdad. Pero otra de las inquietudes que surgen en mi mente es pensar que si aquella historia no fuera real y solo fuera una muy mala pasada del destino, es algo que no quisiera ni pensar, pues tendría que pensar en los frágiles que somos como seres humanos y las cosas espeluznantes que nos pudieran suceder por simples caprichos del destino. Es algo bastante deprimente de imaginar, ver enfermar a un ser querido y verlo sufrir poco a poco hasta irse. En cambio, también podríamos ver cómo falta otra persona cercana de un momento para otro. Y como si fuera una broma macabra del destino, te vas quedando solo. Y no solo eso, sino que tú mismo vas sintiendo que tu fin también se acerca. Y pues no se queda nada más ahí, sino que por lo que ves a tu alrededor, ahora deseas que ese fin llegue pronto. Yo por eso prefiero pensar que la historia del Corita que pagaba con hojas que cortaba de algún árbol era cierta, porque la otra idea aún me da escalofríos. Si este video te gustó, por favor dale like y házmelo saber en la caja de comentarios. También puedes suscribirte para ver el contenido que iré subiendo. Muchas gracias y buenas noches.